Muy buenos días. Mi nombre es Cristian Alarcón y soy el pastor de la Iglesia Bautista Misionera acá en el norte de Chile, de la ciudad de Iquique. Así que y ahí estamos sirviendo. Estoy muy contento y muy agradecido por poder estar participando y disfrutando de esta escuela de pastores que, por supuesto, este año ha sido diferente por todo lo que estamos viviendo, pero damos muchas gracias a Dios que podemos realizarla, que se puede realizar, que el seminario Macedonia lo pudo realizar de todas maneras y ha sido una bendición. Y también podemos estar en línea y quizás muchas personas más estar observando, disfrutando y siendo beneficiados, siendo bendecidos por la palabra de Dios. Es un tiempo muy especial para nosotros y disfrutamos. Cada vez que podemos estar ahí en Arequipa para la Escuela de Pastores, para nosotros es un privilegio y también es un privilegio para mí el poder estar participando y doy muchas gracias a todos los que están en la organización y todo lo que están haciendo los hermanos. El ministerio ahí en Arequipa es un ejemplo siempre para nosotros. La trayectoria que tienen, la cantidad de iglesias, misioneros, la formación que están haciendo, para nosotros siempre, acá en Chile, son ejemplos y estamos muy contentos de poder estar participando, ¿ya? Y también estoy muy contento de poder estar dirigiéndome a este grupo de hermanos líderes, ¿ya? Hombres y mujeres que están ayudando, siendo los obreros fieles en las iglesias locales. Y me ha tocado, y me gusta mucho este tema, vamos a hablar sobre el discipulado, donde tú debes estar, donde cada creyente, pero en especial este grupo, debe estar enfocando todas sus energías, todos sus recursos. Entonces, vamos a tener una conversación, una charla por algunos 30 minutos para estimularnos a pensar, a considerar bíblicamente lo que es el discipulado, ¿ya? Entonces, prepara tu corazón, prepara una libretita de notas, estaremos dando las citas bíblicas, leeremos algunos pasajes, será más que nada un taller que nos estimule a considerar, a pensar dónde debe estar enfocadas nuestras energías. Bien, entonces comenzamos, tomamos unos minutos para avanzar. Entonces, debemos estar en la obra de Dios los que estamos sirviendo mucho más activamente este grupo, que es el grupo fundamental de la iglesia, para que la obra pueda desarrollarse, siempre debemos estar atentos para no desenfocarnos. Siempre corremos un peligro en la obra de Dios y en la vida espiritual. Tenemos la tendencia rápida a desenfocarnos, a hacer cosas que a lo mejor no son lo más urgente o lo más necesario. Por eso es que la Biblia debe estar en todas nuestras áreas, corrigiendo constantemente nuestras motivaciones, nuestros enfoques. Entonces, y esto es de vital importancia, el discipulado. ¿Qué te recuerda, qué piensas o qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra discípulo o discipulado? ¿Ya? Entonces, hay varias respuestas. Yo sé que tú puedes estar rápidamente pensando, eso puede incluir, bueno, de la palabra discipulado es casi imposible no pensar en disciplinas, ¿cierto? Casi está ahí la palabra disciplina en discipulado, pero entendemos que es ser un seguidor, un imitador, discípulo de Jesús, relaciones, lecciones. Entonces, hay varias cosas que vienen a nuestra mente cuando estamos hablando del discipulado. Entonces, hay muchas ideas correctas, no es solo una definición. Entonces tenemos gracias a Dios, la Biblia nos presenta y debemos ir a la Biblia para que nosotros estemos enfocados correctamente en lo que es el discipulado. Pero la Biblia presenta, o podemos deducir de la Biblia, que principalmente un discípulo es presentado como alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. De hecho, como vemos bien detalladamente ahí en Mateo 28, del 16 al 20, una cita súper conocida, la leeremos un poquito más adelante, el discipulado, el hacer discípulos, es el mandato que Jesús dio a sus seguidores justo antes de partir. O sea, fue como la tarea que dejó, como la tarea final que dejó. Él desarrolló su ministerio y antes de partir, él dejó la gran comisión. Y eso es lo que la iglesia, tú y yo,
debemos estar desarrollando, debemos estar enfocados correctamente en lo que es el discipulado. Ahí deben estar concentradas nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestro tiempo. Toda la iglesia se trata, cada creyente es llamado a eso, pero en especial este grupo, que son el grupo del 100% de la iglesia, si eres líder de la iglesia, tú eres el 20% que está empujando al resto del 80%. Por eso es tan importante poder entender esto. Entonces, como seguidores nosotros de Jesús, nosotros mismos tenemos que tener interés en conocer cómo podemos ser más obedientes a este mandato tan importante que es ir y llevar a cabo y hacer discípulos. Eso es lo que hacemos, eso es lo que hace la obra misionera, eso es lo que debe estar desarrollando la iglesia. Entonces, ahí debemos invertir nuestros recursos. Ahora, yo lo que voy a hacer en estos minutos, solamente voy a recordar conceptos, ideas que tú y yo ya manejamos, pero que necesitamos ser confrontados nuevamente con estas verdades para asegurarnos de no estar perdiendo el enfoque. ¿Qué es un discípulo? Es una buena pregunta. ¿Qué es un discípulo? Esto nos ayuda a nosotros para tomar a los nuevos creyentes y explicarles esta verdad de qué es un discípulo. Entonces, necesitamos considerar siempre la manera bíblica, lo que la Biblia enseña, lo que es el discipulado. Entonces, vamos a ver algunas cosas rápidamente de lo que la Biblia muestra, lo que pudieran ser algunas marcas de lo que es un discípulo, o cómo se vería, o qué representa, o cómo tú observas lo que es un discípulo, ¿ya? Entonces, si observamos los testimonios más amplios de la Escritura, podemos obtener una ilustración más clara. Entonces, tú y yo necesitamos ir mejorando o teniendo en nuestra mente un concepto más grande, más amplio de lo que es el discipulado. Por ejemplo, tú sabes, a mí me gusta ir a Arequipa y disfrutamos mucho. Tenemos muchos buenos amigos y el ministerio es muy desafiante en Arequipa, por eso tratamos siempre de ir y extrañamos este año no poder estar. Y se entiende por qué no podemos estar y todo esto está haciendo en línea. Pero por ejemplo, cuando los arequipeños o los que van ahí a Arequipa y han ido un buen tiempo, entonces, por ejemplo, una idea, ¿qué es lo que espera? A mí me gustan los chocolates de la Ibérica, ¿ya? De una chocolatería espectacular, con mucha tradición. Pero si te gustan los chocolates de la Ibérica, ¿qué es lo que esperas cuando entras a la tienda de la chocolatería ibérica? ¿Qué es lo que tú tienes en mente? Vas a la Ibérica, ¿a qué cosa? A encontrar chocolates de diferentes maneras, pero uno de los chocolates más ricos. Y quizás te puedo hablar mucho de comida y a lo mejor no es quizás la idea, pero por ejemplo, cuando uno va a Pollo Real o Honor, ¿qué es lo que tienes en mente? ¿Qué es lo que tú sabes que vamos a hacer cuando entremos ahí? ¿Cuál es el producto que queremos? Entonces, si vamos a la Ibérica, tú ya tienes en mente un chocolate. Si vamos a Pollo Real, ya, pollo a la brasa, el mejor pollo a la brasa. Pero ponte a pensar, ¿cuáles son algunas de las marcas? ¿Qué es lo que la iglesia debe producir? Quizás la comparación es un poco fría, pero quiero hacer una ilustración para que podamos entender. ¿Qué es lo que se supone, según la Biblia, que la iglesia, cuando personas conocen a Cristo, son nacidas, nacen a la vida espiritual, entonces, y se incorporan a la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia, por así decirlo, si entran por un lado, recién convertidos, qué es lo que debe entregar la iglesia a este mundo? ¿Cuál es el producto? Así como cuando vamos a la Ibérica, entonces si tú entras a la Ibérica y ves puras herramientas de trabajo, o sea, eso sería algo ilógico. La iglesia debe entregar un producto. Perdona el ejemplo, no quiero ser frío en eso. Pero ¿cuál es el producto? ¿Qué es lo que debe suceder cuando un individuo conoce a Cristo, se hace parte de la familia de Dios, está en una iglesia local? ¿Qué es lo que debe pasar
¿Cuál es el proceso que debe pasar en esa persona? ¿Qué es lo que debe suceder dentro? Dicho de otra manera, ¿cuáles son algunas marcas generales de un discípulo de Dios, de un discípulo de Cristo? ¿Qué es lo que debe estar produciendo tu vida, tu ministerio, tu iglesia como líder? ¿Qué es lo que debe estar produciendo? ¿Cuál es el ministerio? Entonces, solamente anota algunas cosas y por tiempo no veremos todas las citas, pero algunas marcas de un discípulo que vemos en la Biblia. La Biblia tiene que ampliar nuestro concepto de lo que es el discipulado. Entonces, en Marcos 1:16, ahí vemos una marca de un discípulo, es la respuesta al llamado inicial de Dios. Dios llama, Dios salva. Entonces, el discipulado o el discípulo o la marca debe ser la respuesta al llamado de Dios. Vemos también en Job, vemos en el Antiguo Testamento y vemos en el Nuevo Testamento, el típico o el clásico texto de 1 de Pedro 2:2. Entonces, ¿qué vemos? La característica de un discípulo, un deseo de conocer lo que Dios dice, un deseo de amar o conocer más lo que Dios está enseñando. Otra característica que vemos en una huella, una marca en un discípulo. Entonces, una separación de los estándares de este mundo, ¿cierto? Una separación o sea, un estilo de vida diferente con sus luchas y todo, pero debe haber una separación. Debe haber una autodisciplina. También debe haber un deseo de buscar y motivar a otros discípulos. Todas estas son características o marcas o huellas de cómo debe verse un discípulo de Cristo. Debe haber un discípulo de Cristo debe tener pasión por el Evangelio. Debe tener perseverancia. Esas son algunas de las características. Estos son algunos rasgos de un discípulo que buscaríamos motivar si estamos trabajando en hacer discípulos, que sean bíblicamente fieles. Ese es el trabajo que somos llamados a hacer todo creyente. Si queremos tener un ministerio bíblico del discipulado, debemos estar invirtiendo nuestra fuerza, nuestras energías en esto, en tomar a una persona, en que esa persona sea evidente el llamado que Dios ha tenido, o sea, que es un creyente que tiene un deseo de conocer más a Dios y que a través del trabajo que le estamos guiando, a través de nuestra relación con ellos, entonces él va a ir tomando una forma, él va a ir tomando un producto, él va a ser un seguidor de Cristo que tenga rasgos, características. Ahora, es importante esto. El mayor contexto para el discipulado, obviamente, es la iglesia local. No es el único lugar, pero es el lugar más fuerte. El mayor contexto para el discipulado es la iglesia local. El proceso de hacer discípulos es tan crítico para el mensaje de la Biblia, o sea, es tan fuerte, está tan claro en la Biblia que lo encontramos a través de toda la Escritura. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo encontramos. En el Antiguo Testamento, ¿qué vemos? Vemos al pueblo de Dios siendo ordenado de manera que regula a discipularse constantemente unos a otros. Vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios enseñando constantemente, recordándose la fidelidad de Dios y hablando acerca de sus obras. Especialmente, vemos un cuadro del discipulado, especialmente su rescate durante el éxodo de Egipto. En el Nuevo Testamento, ¿qué vemos también? Bueno, ahí es tremendamente más evidente para nosotros. Vemos que el proceso de hacer discípulos comenzó, podríamos decirlo de alguna manera, así como del ministerio de Juan el Bautista, cuando él prepara a los hombres y mujeres para la venida, preparando el camino, ¿ya?, para la venida de Cristo. Lo vemos en la obra de Cristo cuando Él llama, entrena a sus primeros seguidores. ¿Dónde más lo vemos? Lo vemos mientras se forma la iglesia en el libro de Hechos, para implementar el mandato de que vayan y hagan discípulos. El libro de Hechos es muy apasionante y es donde agarramos mucha fuerza. La Biblia nos da mucho fuego, mucha fuerza para desarrollar la obra del discipulado, las misiones, la iglesia local y el discipulado. También lo vemos en las epístolas.
¿Por qué? Porque mientras la iglesia crece en su entendimiento de la tarea de hacer discípulos, tanto para la iglesia como para los creyentes, esto es, las epístolas nos van dando más conocimiento, entonces vamos entendiendo más y más y más el plan de hacer, del trabajo de hacer discípulos de manera corporativa como iglesia, pero también de manera individual. Entonces, esto está a través de toda la Biblia. El mensaje es súper potente. Cuando hablamos acerca del discipulado, también necesitamos definir el alcance de lo que tenemos en mente. Bueno, yo sé que la mayoría, para la mayoría en esta taller entendemos que estamos hablando del discipulado relacional, ¿cierto? Una persona con otra persona, un hermano con otro hermano, entonces una relación individual que consiste en relacionarse con personas o con una o con dos o a veces con más para tratar de ayudarle a avanzar en su vida espiritual, para ayudarle a crecer, a que sea un seguidor, no de uno, sino un seguidor de Cristo. Yo sé que todos entendemos eso. Quizás un mal entendimiento de esto a veces puede ser reducir el discipulado simplemente a lecciones o a la transmisión de conocimiento, pero vamos a hablar un poquito más de eso en unos minutos, pero yo creo que la gran mayoría entendemos que el discipulado es un asunto de relaciones, entonces una persona relacionándose con otra persona, ayudándole a crecer en su vida espiritual. Pero también debemos pensar en el discipulado a una escala mayor. También lo que hacemos juntos como iglesia, cada reunión, cada domingo, cada reunión entre semana, en nuestros servicios de adoración pública, también es parte del discipulado. En realidad, el discipulado es lo que también está Dios discipulando, también Dios está actuando cuando se está predicando un mensaje. A veces muchas personas en ese momento, y muchos de nosotros en una predicación es donde Dios ha convencido, ha hecho algo en nuestra vida y a veces se produce un cambio radical en una predicación. También cuando estamos leyendo la escritura como iglesia, cuando estamos teniendo los devocionales, cuando estamos teniendo los devocionales de ofrenda, los devocionales de misiones, no sé, todo eso es parte, todo eso es parte del discipulado, todo eso es parte de seguir creciendo, las oportunidades que tenemos semanalmente de servir juntos y de motivarnos unos a otros en las relaciones, en rendir cuentas, todo eso es como parte del programa de lo que es el discipulado. Los diversos dones que Dios ha colocado en la iglesia. Entonces hay todo un trabajo en conjunto. Entonces, en un sentido, el cuerpo de la iglesia es como, alguien lo dijo así, es como un invernadero que Dios mismo ha construido para hacer crecer y cultivar discípulos de Cristo, obviamente para la gloria de nuestro Señor. Entonces, discipulado, sí, uno a uno, esa es la mejor manera de hacerlo. Pero también, o sea, una cosa no reemplaza a la otra. Solo lo que quiero decir que es un conjunto, no es solamente dos personas con una persona enseñando a otro de Cristo, no, el contexto preciso para esto es todo lo que hacemos en la iglesia local. Todo creyente es llamado a la obra del discipulado, todo creyente. Solo algunos son llamados a predicar, solo algunos son llamados a ser misioneros, solo algunos tienen la habilidad para cantar, solo algunos, pero todos, sin embargo, todos, usted tenga habilidad de predicar o no, usted tenga habilidad de cantar o no, todos somos llamados a discipular. Amén. Todos somos llamados a discipular. Todos debemos contribuir para la obra de Dios de ayudar a otro creyente en crecer, en ayudar a ser un seguidor. Necesitamos ayudar. Toda la iglesia debe estar involucrada en tomando a una persona, uno a uno, y ayudándole a ir avanzando, que se parezca más a Cristo, ayudándole espiritualmente.
Entonces, y todo en conjunto, todo el ambiente de nuestra iglesia debe ayudar a fomentar el desarrollo de un creyente a que madure espiritual. Ese es el trabajo más espectacular. Por eso es que no tenemos que estar cada año diciendo, ya, un nuevo año, a ver, ¿qué hacemos este año? ¿Cuál es el programa? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Algo diferente? No, el trabajo ya está ahí. Ahí debemos invertir la fuerza. Ganar, evangelizamos para discipular. Y discipulamos para seguir evangelizando. Y nos damos vuelta ahí. Y vamos cumpliendo la obra de Dios. ¿Qué es discipular? Te dije, vamos a recordar solamente algunas cosas. Vamos a recordar, no estoy enseñando nada nuevo, solo necesitamos recordar lo que ya estamos haciendo por mucho tiempo. Solo que esto nos ayuda a reenfocarnos, a enfocarnos correctamente. Entonces, consideremos ahora cómo se ve lo que dije, ese discipulado uno a uno, ¿ya? Ese discipulado relacional. Según lo que la Biblia nos enseña, entonces podemos sacar, y encontré esta definición que me pareció muy interesante. ¿Ya? Mira, escucha esta definición. Entonces, de cómo definir lo que es el discipular. ¿Ya? Entonces, la motivación intencional de cristianos sobre la base de relaciones deliberadas, de amor, de entrenamiento en la palabra de Dios. Entonces, podríamos definir la obra del discipulado o el ministerio del discipulado como la motivación intencional de cristianos sobre la base de relaciones deliberadas, no casual, no accidental, sino que deliberadas, de amor, de entrenamiento en la palabra de Dios. Entonces, las palabras claves de esta definición pueden ayudarnos a enfocarnos correctamente. Mira, si quieres, toma nota. El discipulado es intencional y deliberado. No es algo que simplemente sucede, no, es el resultado de una iniciativa con propósito de parte de otros cristianos. Lo repito, el discipulado es intencional y deliberado. Por eso necesitamos invertir, gastar ahí las energías. Porque debe ser algo preparado, intencionado, con el propósito de poder ayudarnos. El discipulado implica motivación. El discipulado implica motivación. Los cristianos necesitan motivación para ser fieles y perseverar en su fe. Entonces ya dijimos, intencional y deliberado. ¿Qué más es el discipulado? Es motivación. Otro aspecto, el discipulado está enfocado en hacer seguidores de Jesús, es decir, cristianos. No solo mejorar personas, no ayudarles simplemente en un aspecto moral. No, debemos hacerlos seguidores. Ese es el ministerio. Entonces, y otra cosa es el discipulado. El discipulado está fundamentado y esto es importante, está fundamentado en la palabra de Dios. No solo en nuestro buen consejo, no solo en nuestra experiencia, está fundamentado, el discipulado bíblico está fundamentado en la palabra. Discipular también es amar. Repito, discipular también es amar. Cuidar del alma de alguien de esta manera es amor. Entonces, es una relación de amor. Fíjate, por eso que debemos estar ahí. Esa es la marca característica de un creyente, el amor. Primera de Juan habla mucho sobre eso. Finalmente, el discipulado es relacional. El discipulado es relacional porque implica más que solo estudiar un par de lecciones. No, implica que las personas compartamos nuestra vida unos con otros. Vida sobre vida. ¿Ya? Eso es el discipulado. Para entender mejor este tema, quiero que pasemos un poquito gastando el tiempo en esto, ¿ya? Pensando en algunos componentes claves de esta definición de lo que es el discipulado. Fíjate, dijimos, el discipulado bíblico es
intencional y deliberado. ¿Qué quiere decir eso? No es algo que simplemente sucede. Requiere que, ¿qué requiere? Requiere que decida, con la ayuda de Dios, trabajar para ser un canal de transmisión de bendición espiritual en la vida de otra persona. Entonces, eso requiere, por eso decimos que es intencional y deliberado. Entonces, esto va a requerir tiempo, esto va a requerir a veces comprometer un poco tu propia privacidad, esto va a requerir recursos, esto va a demandar ánimo, esto va a demandar de ti que tú decidas con la ayuda de Dios trabajar para ser un canal, un instrumento, vamos a ver un poquito más adelante como una tubería, donde solamente por ti circula, fluye un canal de bendición espiritual en la vida de la otra persona. Y esto es vital para ti también, para nosotros. ¿Por qué? Porque es como un aspecto de tu obediencia personal al mandato de Cristo de ir y de hacer discípulo. Por eso que debe ser intencional y deliberado, porque cuando decidimos a realizar esto, estamos obedeciendo al principal mandato de Dios para nosotros. Entonces ya dijimos, el discipulado bíblico es intencional y es deliberado. Pero también el discipulado bíblico es relacional. El discipulado bíblico es relacional. Requiere que busques conocer a la otra persona e invertir tiempo en ellas para su bien espiritual. Hay que saber conocer. Y el poder conocer a otra persona, eso no se da en un contacto frío. Eso se da, hay que invertir tiempo, conocerse, conversar. Va a requerir esfuerzo de nosotros para poder establecer una relación. Por eso no se puede hacer a través de un video. Bueno, aunque ahora, gracias a Dios, tenemos los medios y la mayoría está discipulando al estar en cuarentena obligatoria. Entonces la mayoría está discipulando a través de Zoom o a través de cualquier otra plataforma, ¿ya? Pero una vez que esto se normalice, regresamos a lo que es normal y persona a persona. No es que tú tomes un curso por internet. Yo me puedo autodiscipular. Ya tú puedes aprender algunas cosas por internet, por un libro, sí, pero el discipulado bíblico es relacional. Requiere que tú, como parte de la iglesia local, inviertas tiempo real en otras personas reales. Entonces, es relacional. Dijimos, es intencional y deliberado. Es relacional, pero también el discipulado bíblico es amar. El discipulado bíblico es amar. No existe una mejor manera en que puedas mostrar amor a tu hermano creyente en Cristo que considerando la forma deliberada y seria de cómo puedes hacer un bien espiritual a través de tu relación con él. La mejor manera, o la expresión, una de las expresiones más grandes de amor hacia otro creyente es ayudarle a crecer, ayudarle a avanzar en su vida espiritual. Llámele crecimiento, llámele madurez, llámele como la Biblia le llame, pero cada uno de nosotros somos llamados a amar, a servir, y no hay mejor manera que amar y servir a otro creyente que ayudándole a avanzar en su vida espiritual. Pero el discipulado bíblico implica también entrenamiento en la palabra de Dios. Sí, implica entrenamiento en la palabra de Dios. Por eso debemos manejar nosotros en la Biblia. Por eso que tú y yo debemos ser amantes de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, porque cuando vamos a ayudar a otro, entonces implica entrenamiento en la palabra de Dios. Queremos que sea la palabra de Dios la que transforme y cambie a las personas y no nuestras opiniones, no nuestras ideas. El entrenamiento, cuando decimos que implica entrenamiento en la palabra de Dios, sí, el discipulado requiere transmisión de conocimiento. Pero no es solo la transmisión. Entrenar es transmitimos el conocimiento y ayudamos a cómo ese creyente, cómo la otra persona puede asimilar ese conocimiento en su vida y comenzar a practicarlo. Entonces, hermano, no hay cosa más hermosa en la vida de un creyente de
ayudar a otro creyente a obedecer, a enseñar, a seguir, a amar a nuestro Salvador. Y lo hacemos modelando con nuestra vida. Esa es parte del entrenamiento. El discipulado bíblico implica entrenamiento en la palabra de Dios. Mostramos el contenido, mostramos las verdades, mostramos la enseñanza, pero también el discípulo a quien estamos ayudando, él va a tener que ver cómo eso se asimila en un ser humano, en una persona, y nosotros debemos ser los modelos. Alguien dijo que las personas escuchan y comienzan escuchan las verdades bíblicas y entienden. Pero cuando las personas ven, creen. Entonces podemos transmitir enseñanza. Está bien eso. Pero cuando nuestro discípulo pueda ver que esa enseñanza está produciendo algo en nuestra propia vida, eso es entrenar, entonces eso va a producir un impacto en la vida de otros. Te dije que el discipulado bíblico es como, te lo mencioné, es como una tubería. Es como una tubería. Para comprender mejor el concepto del discipulado, considera la imagen de un conducto para derramar, como un conducto para derramar bendiciones espirituales a otra persona. ¿Cuál es el propósito de una tubería? El propósito de una tubería es mover fluido hacia la dirección que debe ir y asegurarse de que va desde la fuente hasta el destino que se pensó. El discipulado bíblico se parece mucho a lo que es una tubería. ¿Por qué? Porque los cristianos que se fundamentan en la verdad de Dios se encuentran en la posición de hacerles un bien a los demás. Dios usa a los cristianos como conductos de su verdad, como una tubería. Entonces, tomamos la verdad de Dios, aprendemos a vivir de acuerdo a ella y luego lo pasamos a los demás. Es importantísimo. Eso no se logra a través de internet. Eso no se logra tú viendo simplemente YouTube. No, eso se logra vida sobre vida. Y el contexto grande, el contexto general es en la iglesia local. Entonces las tuberías no tienen mucho de qué enorgullecerse, ¿verdad? La función de la tubería es simplemente estar en el lugar correcto, llevando la verdad de Dios hacia los demás. La pregunta, ¿eres tú una tubería en el discipulado? Ya casi finalizando. El discipulado es un proceso, no un programa. El discipulado es un proceso, no un programa. ¿Por qué puede ser fácil pensar en el discipulado como un programa en lugar de un proceso? Entonces, muchos han ido desarrollando lecciones y todo que están súper bien para crecer. Pero debido a que cada persona es diferente y tiene diferentes luchas y diferentes tentaciones, el discipulado no puede ser presentado simplemente como esta lección. No, cada persona, tenemos que enseñar a todos las verdades principales, pero cada persona tendrá necesidades diferentes. Entonces, necesitamos entender que es un proceso que requiere tiempo, día a día, semana a semana, seguimiento. Y a veces el discipulado, a veces la persona avanza varios pasos, pero también a veces retrocede. Entonces es todo un proceso donde tú y yo debemos estar involucrados en la vida de la otra persona. Entonces, quiero ayudarte. Este taller busca el que cada uno nos exhortemos a comenzar a pensar en cómo podemos nosotros seguir desarrollando y buscar más discípulos para ti. Entonces, en convertirse en un contribuidor intencional y deliberado de la cultura del discipulado en tu propia iglesia. Entonces, nuevamente, el discipulado es intencional, es deliberado. El discipulado es relacional. El discipulado es amar. El discipulado implica entrenamiento en la palabra de Dios. Quiero animarte, líderes. Ustedes son las personas claves para que el proceso del discipulado en los creyentes funcione. Tú y yo debemos estar modelando
¿Cuál es el producto? Perdona, nuevamente. Quizás no es tan bonito el vocabulario, pero ¿cuál es el producto que está entregando tu iglesia? ¿Está entregando discípulos maduros? ¿Está entregando, están entrando a la iglesia, están entrando en una relación contigo y tú estás enviándoles a este mundo como creyentes maduros, como seguidores de Cristo? ¿Cuál es el impacto que tú estás teniendo en la vida de ellos? ¿Cuál es la inversión que estás haciendo? Todos somos llamados a invertir en este precioso ministerio del discipulado. Este precioso ministerio del discipulado es intencional y deliberado, es relacional, es amar, implica entrenamiento en la palabra de Dios. Espero que, espero que estés comprometido y reproduciéndote en la vida de otros. Dios te bendiga.